gracias por tanta presentación, no hacía falta. Bueno, los quiero invitar a una pequeña conexión, darnos las manos antes de empezar la charla. Con la mano izquierda, en general se dice que recibimos y con la derecha damos, pero en realidad sí podemos hacer como un infinito entre todos. Es indistinto porque ahora estamos recibiendo también por la izquierda, dando por la izquierda, perdón, y recibiendo por la derecha. Así que simplemente para reconectar, después de tanta información, tanta diversidad, estos minutos que nos quedan para hablar del Pachacuti, hacemos unas 2 o 3 inspiraciones. Volviendo al aquí y ahora, a este concepto de estar presentes, para poder percibir la energía. Gracias. Esto es parte del momento actual, el salto de conciencia que nos está abriendo a una nueva percepción. Esto es de lo que también va a hablar Erwin Laszlo probablemente en su nuevo libro sobre cuál es el nuevo mapa de la realidad. Pero yo hoy les quiero traer como otra mirada, otra voz, que es la voz de la cosmovisión originaria de América del Sur, sobre todo de los pueblos de los Andes. América del Sur tiene una geografía organizada verticalmente en 3 grandes franjas: costa, Andes y selva. Son 3 ámbitos geoculturales que han estado siempre muy interconectados, aunque de alguna manera nosotros, que estamos condicionados a pensar las cosas fragmentariamente, pensamos que las culturas de la selva son una cosa, los Andes son otra, la costa es otra. Pero en realidad, cuando hablo de pensamiento andino, que es lo que voy a traer hoy, algunos disparadores simplemente, porque es de una enorme complejidad y profundidad, es una matriz de pensamiento que está en toda América. Eso es lo que quiero decir, que no solamente se limita a los pueblos de los Andes. Para situarnos en el momento actual, hoy hemos escuchado tantas informaciones sobre la paz y sobre emprendimientos de paz que nos parece por ahí estar en otro mundo, ¿no? Pero en cuanto salgamos de acá nos vamos inmediatamente a reconectar que estamos en un mundo que está en crisis, que está sobrecargado de violencia, de enfrentamientos, de discordias, y que es necesario seguir comprendiendo cómo fue que llegamos a esta situación en Occidente, básicamente, que ha sido uno de los responsables de esta situación de crisis. Ha sido o es, en realidad, ¿no? Como decía Héctor, bueno, yo escribí un libro que se llama Del reloj a la flor de loto, sobre la crisis contemporánea y el cambio de paradigma, con el cual he torturado un poco acá a algunos presentes durante algunos grupos de estudio, no torturado, pero creo que en donde planteo una mirada multidimensional para comprender el momento actual de la crisis, que es una crisis en sí misma multidimensional, es decir, que abarca todo un gran espectro, desde la ecología del planeta y del cosmos hasta la ecología del ser íntimo de cada uno, como un gran espectro que atraviesa esta crisis
dejando en todos sus niveles heridas realmente, ¿no? Desequilibrio. Y por eso esta necesidad de comprenderla también en múltiples dimensiones o niveles. Por mi formación como antropóloga y después en epistemología, yo me especialicé en esto de buscar las raíces en lo epistemológico, es decir, en las formas de concebir el mundo, de pensar el mundo. Después de todo, ya sabemos que hay un fuerte condicionamiento. Como pensamos el mundo, en cierta forma, termina siendo el mundo. Porque así como pensamos, que no es solo lo racional, sino lo pensamos, lo sentimos, lo vivenciamos y actuamos en el mundo, y por lo tanto lo percibimos, hay un feedback en el cual termina construyéndose el mundo en función de este paradigma, y en Occidente se ha instaurado un paradigma construido durante la modernidad, que después se ha globalizado. Por lo tanto, este paradigma occidental ya no es solo un patrimonio de Occidente, Europa, sino es un patrimonio global, hoy por hoy, que es un paradigma que básicamente se sustenta en la idea de la fragmentación, de la dualidad y del enfrentamiento. Esta es casi una de las raíces epistemológicas más profundas de la crisis contemporánea. No voy a entrar en esto, pero que nos lleva a estar siempre, digamos, visualizando al mundo como separado de nosotros mismos, o a nosotros mismos como separados del mundo en realidad, y al otro, y a todo lo que ocupe ese lugar del otro, le hace la naturaleza, le hace las otras personas, nuestras mismas partes internas desconocidas, nuestras sombras. Ese lugar del otro siempre es un lugar como de un adversario peligroso. Entonces, trabajar sobre el reconocimiento y la conciencia de esta estructura es un poco el meollo de este cambio de paradigmas en el que estamos atravesando, como una dimensión, yo digo, epistemológica de esta crisis. Realmente, cuando se habla de que estamos viviendo un cambio de paradigmas, estamos viviendo una transformación en la manera de concebir el mundo, de concebirnos a nosotros como ya no separados del mundo, sino partícipes de ese mundo, y por lo tanto todo lo que comprende ese mundo como interconectado. Y este gran insight que nos da la nueva ciencia, que nos ha dado la nueva ciencia. ¿Yo puedo pedir un poquito más de agua? Sí. Gracias. Creo que es justamente la matriz epistemológica que está subyaciendo esta nueva forma de conciencia. La concepción de que estamos todos interconectados, de que todos formamos parte en un nivel más profundo de una misma unidad. Y por lo tanto, cuando yo agredo al otro, cuando temo al otro, en realidad me agredo a mí mismo, o me temo a mí misma. Entonces esa falta de confianza genera miedo, y esto es un círculo vicioso que se va retroalimentando. Otra dimensión de la crisis contemporánea es la dimensión anímica. ¿Qué le ha pasado al alma colectiva y a nuestras almas individuales como parte de esa alma colectiva? Gracias. Y claramente en Occidente, y durante este periodo de unos 500, 600 años en los que se fue construyendo este paradigma occidental, junto con la construcción de este paradigma que es la base del mundo contemporáneo, se fue produciendo la fragmentación, la cesura, la ruptura de los vínculos del ser humano y del alma humana con el alma del mundo, podríamos decir, con lo que Jung llamó anima mundi. Es decir, se fue cortando ese vínculo de filiación directa de nuestra energía anímica con el resto de la energía cósmica. Esto
fue, podríamos decir, operativamente necesario para dominar a la naturaleza, para someter a los animales sin pensar que tenían alma. A los europeos cuando vinieron a América a pensar que, hasta durante mucho tiempo pensaron que los americanos no tenían alma, hasta que los escucharon cantar, por ejemplo, ¿no? Pero igual fue necesario todo un proceso. De modo que el resultado fue el quiebre espiritual, es decir, la vivencia de que nosotros somos solo materia, de que el mundo es solo materia y que la espiritualidad es una cosa como subsidiaria, es algo para las religiones o, digamos, las supersticiones en el peor de los casos. El lugar de la espiritualidad nunca fue como muy reconocido. Se enalteció la racionalidad, se enalteció el pensamiento científico, empírico, pragmático y todo lo que eso desembocó, trajo a nivel de la economía, de la industria, etcétera, y de lo que el paisaje moderno en el que vivimos. Entonces, el momento actual también es como una crisis de hacia dónde nos llevó ese paradigma tan pragmático, tan desconectado, que nos está reclamando una nueva reconexión, una nueva religación al alma del mundo y al reencuentro de esa conexión dentro de cada uno de nosotros mismos. Por último, podríamos abordar una tercera dimensión, aunque puede haber muchas más, pero bueno, yo me sitúo en esta dimensión de la crisis contemporánea, que podríamos decir que es una dimensión evolutiva. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de la crisis, que no es solo, bueno, el mundo se viene abajo y hagamos lo que podamos para tratar de que el colapso no llegue a mayores, sino el ver que detrás del momento actual hay una transformación, hay algo que está muriendo, pero algo que está naciendo, es decir, que es un trance evolutivo, es un pasaje, para lo cual tenemos que ampliar bastante nuestra mirada, porque cuando nos quedamos enfocados, solo vemos lo más inmediato, y lo más inmediato a veces son todas malas noticias, porque todo lo que se informó acá en los medios de comunicación masivos casi no aparece. Entonces solo tenemos la influencia de prender la televisión y ver que todo es negativo, negativo, negativo. Para poder captar que hay más que eso y que además hay más que el derrumbe de un mundo, que es en realidad lo que estamos asistiendo dolorosamente, para poder captar que además del derrumbe de un mundo, que es un derrumbe necesario, hay otro mundo que está naciendo, hay que ampliar la perspectiva. Y no solo la perspectiva de la conciencia, la perspectiva temporal. En esto es algo que justamente nuestros pueblos originarios de América eran muy expertos. Ellos tenían una concepción del tiempo que era muy amplia y era muy, a diferencia de Occidente, que concibió el tiempo como una línea, como algo que transcurre, empieza, pasa y continúa, como si fuera una línea lineal. Claro, una línea trazada así, recta. Para los pueblos originarios de América, el tiempo, algo mucho más profundo, más cíclico, siempre estaba ligado a la percepción y a la vivencia de los ciclos de la naturaleza, porque son culturas que su concepción del mundo se construye sobre la base de la pertenencia, de la vivencia, del estar en la naturaleza. Con lo cual la apreciación del tiempo también es una apreciación natural. Y en la naturaleza todo es cíclico, todo nace, crece, se despliega y en algún momento empieza a decaer y tiene que morir, transformarse para dar lugar a un nuevo renacimiento. Esta visión cíclica del tiempo es algo que nosotros hemos perdido en Occidente, por eso nos da tanto miedo la muerte en general. Nos parece que es un punto
un punto hacia la nada, un punto, y por eso es tan difícil acceder a un pasaje lúcido de ese momento. Esto que con Matías, ¿no?, que vos contabas, realmente son perlas, porque en general lo que uno escucha es que la gente ahora muere dopada, muere hospitalizada, muere sin conciencia de estar accediendo a uno de los momentos más importantes, a uno de los portales más importantes de la vida, ¿no? Entonces, volviendo a esta dimensión evolutiva, quiero traer acá un concepto de los pueblos originarios de América, especialmente de América del Sur, que es el concepto de Pachacuti. No sé si alguno escuchó hablar de esto. ¿Sí? ¿Y tienen idea de qué significa el Pachacuti? Algo con la tierra, con la pacha. Algo le pasa a la pacha. Pacha puede ser también asimilable al cosmos en griego, al orden natural. Puede ser, sí, sí. Ahora vamos a ver, ¿qué otra asociación hacen con la palabra Pachacuti? Yo entendido que es el que se nombraba la sabiduría de la tierra. ¿Qué cosa? Que se le nombraba como la sabiduría de la tierra. También puede ser visto desde ese lado, ¿no? La sanación de la tierra. También. Muy interesante, ¿qué es? Creador. ¿Qué más? Lo femenino, ¿no? La energía Creativa. Un ciclo de la tierra. Un ciclo. Sí, en realidad la acepción más inmediata, como todos estos conceptos, no hay un solo significado, también. Son multidimensionales el significado, así que lo vamos a ir como desplegando. El más inmediato, Pachacuti, es que la palabra Pachacuti viene del nombre del noveno inca del estado incaico, mal llamado imperio incaico, que se llamó Pachacutec y que fue un gran estadista que transformó realmente hasta ese momento, la sociedad incaica en un gran estado, en un orden distinto, le dio un despliegue, un florecimiento muy grande, implicó una gran transformación de las estructuras sociales, económicas, políticas, ideológicas de la cultura inca, y su nombre quedó definitivamente asociado a una gran transformación. La palabra Pachacuti entonces viene de Pachacutec, del noveno inca, de cómo este gobernante pasó a la historia y se asoció con otros episodios, porque en la concepción incaica ha habido no solamente el gran Pachacuti, del cual este gobernante fue protagonista, sino muchos otros. Pachacuti en realidad es una palabra formada por dos palabras, Pacha, que es la que resonaba por aquí, y Cuti, que viene de Cutec. Pacha significa realmente la tierra, pero para los andinos es mucho más que la tierra física, este lugar que pisamos. Pacha es un concepto casi al que vos aludías, de mundo ordenado, de cosmos, en el sentido antiguo griego. Es espacio-tiempo, no es solo el espacio físico, es el estar aquí y ahora. Fíjense, es un concepto mucho más amplio y profundo. Es el lugar, el estar presentes en el momento que habitamos, en el espacio-tiempo que habitamos. Es casi un concepto paralelo al de la cuarta dimensión de Einstein, que en Occidente se arriba a comienzos del siglo XX. La relatividad del tiempo y del espacio hace que seamos conscientes de que en realidad depende del momento y del espacio en el que estamos, el mundo que percibimos, podríamos decir. Entonces, Pacha es aquí y ahora, es estar presentes, es espacio-tiempo, es también
cosmos ordenado. Pacha nos remite también a la idea de lo femenino, porque la deidad telúrica por excelencia, la Pachamama, es el principio femenino. Hay también bastantes niveles en cuanto a esto. Está la Mama Pacha, que sería realmente la tierra que nos cobija, que nos alimenta, que nos nutre, que transforma lo que nosotros necesitamos reciclar. Es una función muy importante de la Pacha. Pero también está otra dimensión de este concepto más profundo aún, que es el de la Pachamama, como esa energía de regeneración que está contenida como principio femenino profundo, cósmico. Entonces, también es la Pacha, fíjense, es el origen, es el comienzo, pero el origen es un concepto más profundo todavía que el comienzo. El origen es allí, la fuente de la energía esta, de la energía vital, a donde podemos cíclicamente regresar para regenerarnos. No es el origen allí, el hilo tempore perdido en la noche de los tiempos, sino es un lugar eternamente presente, donde está disponible permanentemente para todos nosotros, en cualquier tiempo y espacio. Es más allá del tiempo y del espacio. La segunda parte de la palabra Pachacuti, que es Kutek, significa darse vuelta, gran revolución. Entonces, Pachacuti en conjunto es el darse vuelta a la tierra, la gran revolución de la tierra. Puede ser un movimiento telúrico, un Pachacuti ha sido, digamos, en la historia andina, las grandes erupciones volcánicas, los grandes terremotos, los grandes maremotos. Cuando la tierra brama, podríamos decir, cuando la tierra protesta o se reacomoda internamente, no solo a nivel físico, sino a nivel energético. Pero al mismo tiempo, entonces, es como un retorno al origen. Fíjense que se empiezan como a compaginar muchos significados alrededor de esta palabra. Para los andinos, el gran Pachacuti que estamos asistiendo comenzó con la finalización del último ciclo de silencio que se autoimpusieron después de la conquista de América. Ciclo que ya se cumplió y culminó, y que estamos asistiendo como a este gran, podríamos decir, gran revolución, gran darse vuelta a la tierra, que implica, por supuesto, caída de estructuras, caída de lo viejo sería, ¿no? Que ya no sirve, que ya no es útil, pero al mismo tiempo hay un último concepto que quiero rescatar también de esta palabra, que se asimila con lo que yo puse en el título, que es el resplandor de la aurora. El Pachacuti también se asocia con el despertar del día. Pachacuti también es el nuevo día, con lo cual es una mirada muy abarcadora que nos remite a este momento de transición tan caótico, entre comillas, que estamos viviendo, pero al mismo tiempo tan esperanzador, porque hay algo que efectivamente está muriendo, que de alguna manera necesita morir para poder dar lugar a algo nuevo. Este algo nuevo, volviendo ahora a Occidente, este algo nuevo podríamos decir que es no solo un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas. Este algo nuevo básicamente es un cambio en la conciencia colectiva y en nuestras respectivas conciencias personales como pequeños hologramas de este gran campo de conciencia colectiva que está pulsando por transformarse. Entonces, autores como Laszlo, o bueno, hay
vez pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Thomas Hubble, que también vino a la Argentina, que es un joven europeo, pero que está hablando de este cambio de conciencia. Están aludiendo a esto. Hubble habla del estrés evolutivo que genera la globalización de la conciencia a través de la tecnología, que implica como ese desafío de ponerse a tono con algo que está sucediendo del orden del desarrollo de una inteligencia colectiva relacionada con el tendido de las redes reales y virtuales, pero también paralelamente un proceso que él llama de estrés de la sombra, que es como, a ver, hay un estrés evolutivo, la conciencia está en un movimiento evolutivo, en este Pachacuti, en esta búsqueda de transformación. En ese movimiento evolutivo algo debe ser sanado, entonces hay un estrés evolutivo que está traccionando la sombra colectiva y personal, por supuesto. Entonces, por eso también tanta emergencia de terapias alternativas, de constelaciones familiares, búsqueda de sanaciones, etcétera, a nivel individual y colectivo. La búsqueda que empieza a ser cada vez más importante de cómo sanar traumas colectivos, un tema realmente complejo, pero que está empezando a manifestarse. Es decir, en este proceso de transformación de la conciencia hay algo que previamente, para dar un salto, podríamos decir, precisa acomodarse, que es la sanación de todo aquello que fue herido, que fue relegado, que fue cercenado, en fin, la integración de la sombra en términos jungianos, ¿no? Perdón. De modo que quiero hacer este contrapunto para mostrar cómo también desde Occidente muchos videntes, podríamos decir, o visionarios, no sé si llamar videntes, pero visionarios, investigadores, gente de conocimiento, está visionando esto mismo que desde la concepción originaria ya se había como anticipado y predecido, ¿no? Este momento que en realidad no es un año, 2 años, es un periodo que según algunos puede durar unos 500 años, según otros puede durar mucho más. Es un proceso por el cual nosotros somos una partecita, por eso nos cuesta tanto como tener esta perspectiva y sentir que estamos, bueno, tal vez en un momento de esta gran espiral, ¿no? Para cerrar un poco, porque claro, ya a la 1 tenemos que terminar, ¿no es cierto? Está basado, este nuevo Pachacuti estaría basado en 3 grandes principios, pero uno, el más importante, que engloba a todos los demás, es el principio del Aini. Aini con A-Y-N-I, latina. El Aini se puede comprender como el principio de la reciprocidad. Este es uno de los pilares del mundo andino. El dar y el recibir equilibradamente. El entrar en vinculación recíproca, como ellos hablan de una palabra que significa entrar en una vinculación proporcionada, es decir, que todo guarde una escala, que no se use más de lo que no se gaste más de lo que se produce, que no se crezca más de lo que se pueda realmente sostener. Un concepto que ahora está también en Occidente llegando, digamos, desde la mano de la ecología, de la sistémica, del concepto de sustentabilidad, etc., ¿no? Pero que en el mundo andino está presente desde muy antiguo y que creo que ha sido una de las claves de que han sido culturas que pudieron atravesar centurias, milenios, y vivir y desarrollarse con sus avatares, porque muchas de ellas también
entraron en guerras o desaparecieron, pero que se sostuvieron equilibradamente en armonía con su medio ambiente, básicamente, ¿no? El principio del Aini. El principio del Aini se sostiene a su vez en la armonización de otros tres grandes áreas, o pachas, podríamos decir, también, los tres pachas andinos, que son la vinculación armónica y equilibrada entre los tres planos del mundo: el Hanan Pacha, el Kai Pacha, el Ukku Pacha, es decir, el plano celeste, que también es el plano del pensar, el plano de las abstracciones, el Kai Pacha, que es el mundo del medio, el mundo del trabajo, de la celebración, de la acción, el Ruai, y el Ukku Pacha, que es el inframundo, el mundo de abajo, el mundo de las emociones, el mundo que también es donde está contenido el principio del amor, porque viene de este lugar. Nosotros lo tenemos mal reputado, el inframundo, como el inconsciencia, el lugar, ¿no? La psicología occidental nos ha metido como esa idea de que es el mundo donde va todo lo reprimido, lo malo, lo que no va. Y para estas culturas es completamente distinto. El Ukku Pacha es el lugar donde surge la conexión del amor desde el corazón. Es también el mundo de los instintos, está simbolizado por la serpiente, pero la serpiente como símbolo universal de la transformación, de lo cíclico y del principio femenino profundo, de lo que muere y da la vida, es también el lugar, ellos dicen, del futuro, de lo que todavía no ha nacido. El futuro está en el Ukku Pacha, el pasado está en el Hanan Pacha, porque es lo que ya ha sido y es lo que vemos, es lo que está delante nuestro. En cambio, lo que podemos ver, el futuro, siempre me confundo porque para nosotros está muy metido al revés. El futuro está en el Ukku Pacha, en lo que todavía no ha sido, en ese que llaman una palabra muy hermosa, el Tinku, como el gran hervidero, es el mundo de lo posible. El mundo de lo posible. Estos tres planos del mundo, que también corresponden a una concepción muy antigua, pero que se asienta en la idea chamánica de un mundo tripartito que se conecta a través de un eje. El eje es el ser humano, el que puede viajar entre los mundos. El eje es la conexión, es la posibilidad de armonizar estos tres mundos. Cada mundo está simbolizado por un animal de poder emblemático, que son las aves, los felinos, las serpientes o los saurios. En los Andes es el cóndor, el jaguar o el puma, y la serpiente, la maru. A su vez tienen que ver con esferas de la vida. Entonces, el Ukku Pacha tiene que ver con el Munai. El Munai es la esfera de los sentimientos. También es la esfera de los instintos, pero es la esfera de las emociones y de los sentimientos, del sentir, del conectarse con el sentir. El mundo del medio tiene que ver con la esfera del Ruai, que es la esfera del hacer, de la acción, del trabajar, del celebrar, del encontrarse, del estar. Y el Hanan Pacha tiene que ver con la esfera del Chachai, que es los pensamientos, las inspiraciones, las ideas, también las intuiciones. Entonces, fíjense, estos tres ámbitos, que son los tres planos del mundo, que son los tres grandes animales iniciáticos, que son nuestras tres esferas de acción en la vida, del ser en la vida, más que de acción, están englobados y articulados desde el centro por el principio del Aini. El principio del Aini que es el principio de la armonía o la reciprocidad, el proporcionarse, el estar en equilibrio dinámico, no un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. El Aini básicamente se puede traducir como el compartir lo que se es en todas estas esferas. Entonces, bueno, con esta
visión sobre el Pachacuti basado en este principio del Aini que articula el Yachay, el Ruay, Munay, algo que buscamos todos, pero que ya en los pueblos originarios no es solo una búsqueda, es una práctica milenaria donde podemos todavía inspirarnos, podemos aprender, podemos abrevar y podemos compartir, porque el momento actual no es solamente decir, Occidente, qué malos que somos y hemos sido, sino también, bueno, a ver, cómo podemos realmente generar un diálogo entre las distintas tradiciones, las distintas miradas, básicamente con lo que cada uno es, con lo que cada uno trae, sabiendo que también Occidente fue una parte necesaria, un emergente necesario de este gran proceso de evolución de la conciencia, ¿no? Donde hoy tenemos que entrar en diálogo con lo mejor que tenemos, sanando lo que ha sido lo negativo, podríamos decir. Bueno, muchas gracias. Si hay más preguntas o si quieren intercambiar alguna sensación, antes de cerrar tenemos unos minutos. Pachacuti está representado por el colibrí, ¿no? Para los incas. Bueno, el colibrí es un ave que es muy simbólica en las culturas de Centroamérica, básicamente, pero también en la costa peruana, donde aparece mucho en las líneas de Nazca. Para los andinos, el Pachacuti está representado, no sé si alguno que ha viajado a Perú lo ha visto, en la integración de los tres animales, la serpiente, el jaguar y el cóndor. Pero es cierto que el colibrí particularmente es un símbolo muy potente en América porque ustedes saben que el colibrí usa casi toda su energía en sostenerse suspendido en el aire para chupar el néctar de las flores. Y después cae y parece que está muerto, pareciera muerto, como es realmente un animal que tiene y después renace. Entonces realmente es como un símbolo de la esencia de esta mirada cíclica del morir y renacer como parte de un mismo proceso, ¿no? Bueno, por supuesto que esto es una mirada así, vuelo de pájaro, desde ya que este gran momento tiene que ver básicamente con el observar la energía, percibirla y poder actuar energéticamente. Entonces, a través de muchas técnicas, pero bueno, las ceremonias, la oración, las plegarias, muchas técnicas, realmente hay una sintonización con las energías de la Tierra. Bueno, muchas gracias.